Bienvenidos a este nuevo video del canal En el Nombre del Padre. Hoy día tenemos un tema muy complejo, muy profundo. Quizás una de las preguntas más importantes de la historia de la humanidad. ¿Dios existe? Pero antes vamos con la introducción de nuestro canal En el Nombre del Padre. Bueno, y para empezar el tema de hoy vamos con la definición de Dios y de dioses. Atención, ser supremo, que en las religiones monoteístas, ya vamos a revisar eso, es considerado el hacedor del universo, el creador del universo. Vamos con una segunda definición. Deidad, atención, a la que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. Porque hay una gran diferencia. Cuando se habla de monoteísmo, muchos lo sabrán, se refiere a la creencia de la existencia de un solo Dios, que generalmente es todopoderoso. A eso se refiere el monoteísmo, y ahí están englobadas las tres grandes religiones abrámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y también el islam. Es decir, creen en un solo Dios todopoderoso que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La segunda definición habla de politeísmo, es decir, en la creencia de diferentes deidades, diferentes dioses, donde en algunas religiones está jerarquizado. Ahí estaba, por ejemplo, la religión egipcia, estaban también los griegos, los romanos y otros. Es decir, no hay un Dios todopoderoso, si bien puede existir un Dios más poderoso que otros, pero no es todopoderoso, porque existen muchas deidades o dioses. Ahí hay dos definiciones importantes y simples sobre Dios, acá, en el nombre del Padre. Cuando se habla de la historia de la creencia de Dios o de la creencia en dioses, se habla de la historia misma de la humanidad. Se supone que la creencia en la divinidad es tan antigua como el propio ser humano. Al principio, los seres humanos interpretaban los fenómenos naturales como las tormentas, el viento, los truenos, el relámpago, como algo inexplicable, más allá de la naturaleza y que tenían una naturaleza divina. En la medida que fue pasando el tiempo, por supuesto, se fue haciendo más compleja la sociedad, nacen los primeros dioses antropomorfos, es decir, que tenían una imagen humana, y nace el politeísmo, la creencia en diferentes dioses, donde muchas veces se hacía un contrato con los dioses, se les pedía algo y se les entregaba algo. Se supone que a través de la historia empezaron a surgir las primeras creencias monoteístas, es decir, es la creencia de la existencia de un solo Dios. Se habla del primero, que puede haber sido Ahura Mazda, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y también hay un periodo donde la civilización egipcia tuvo un Dios único que fue Atón. Sin duda el monoteísmo surgió realmente de una forma más compleja con el judaísmo, ante la revelación de Yahvé a Abraham, y por supuesto también con el cristianismo en el 30 después de Cristo, y por supuesto en los siglos posteriores con el Islam. También hay otras religiones de creencia bastante antiguas, como el hinduismo y también el budismo. Si bien el budismo no tiene la creencia en un Dios único, porque tiene más relación con el autoconocimiento o con la realización interior espiritual del ser humano. Hoy en día, la religión más popular o más seguida en el mundo es la cristiana, en sus diferentes vertientes, con un total aproximado de 2.400 millones de personas o de creyentes, seguida por el Islam, que es la otra gran religión abrámica, con aproximadamente 1.900 millones de creyentes. ¿Qué es lo importante de la historia de la creencia en Dios o en los dioses? Es que esta estaba presente desde el inicio de la existencia del ser humano. Durante toda la historia de la humanidad ha existido esta necesidad del ser humano de creer en una existencia
divina, de creer en un Dios, de creer en algo más allá. Por supuesto, en muchas religiones se crea una especie de pacto entre el ser humano y la deidad, sobre todo en las monoteístas, donde también las religiones, por supuesto, tienen relación con la creación de una base moral, de lo que es bueno o malo, ya que creen que viene, por supuesto, de un origen divino. Dios ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, como dije anteriormente, y probablemente lo seguirá estando, ya que hoy en día se estima que el 84% de la población mundial se declara religiosa o creyente. Es una gran cantidad, ¿cierto? En la historia de la humanidad, por supuesto, han existido un sinnúmero de creencias en diferentes dioses. De hecho, muchos hablan de que el judaísmo al principio también era politeísta y no monoteísta, pero eso es materia de otro video. Ahora vamos con la conclusión de este tema, de esta pregunta tan intrigante, tan importante, tan compleja y tan importante como ¿Dios existe? Bueno, la conclusión de este gran tema es abierta. Es una pregunta, una de las más complejas de la civilización humana, y la verdad que nosotros, y me imagino que ustedes tampoco están preparados para contestarla. Creo que la creencia en Dios tiene que ver con la fe, con la certeza de su existencia y por ende es un proceso personal. Creemos en el respeto absoluto a las creencias y a las religiones, a las monoteístas, incluso a las politeístas, incluso a las personas que se declaran agnósticos o ateos. Pero la creencia de Dios es tremendamente importante y se ha demostrado a través de la historia de la humanidad. Uno debe respetar la creencia de los demás. Yo personalmente soy cristiano, que es, como dije anteriormente, la religión más seguida hoy en día en el mundo. La ciencia, que no puede probar la existencia de Dios, la entiendo, pero tampoco la ciencia tiene la capacidad de negarla. De hecho, muchas de las teorías científicas del último siglo se están rebatiendo poco a poco en la medida que se van descubriendo más cosas sobre el universo, sobre la Tierra, en la física, mecánica cuántica, etc. Es probable que Dios, un ser todopoderoso, como dije anteriormente en las religiones monoteístas, omnipresente, omnisciente y omnipotente, sea tan complejo que la mente humana no pueda descifrarlo, que no tengamos la capacidad ni siquiera de comunicarnos con Él. Es superior, creador, incluso anterior al universo y posterior a este. Por supuesto, hay otro tipo de creencias, como lo dije anteriormente, está el politeísmo, la creencia de diferentes dioses, y también otro tipo de religiones o corrientes filosóficas que creen en el desarrollo y en el conocimiento personal del ser humano. Por nuestra parte, creemos que hay que respetar las creencias de los demás, pero que negar la existencia de Dios es una soberbia humana impensada. Como dije anteriormente, la ciencia no puede probarlo, la inexistencia, pero tampoco puede probar la existencia. Así que todo depende de la fe de cada uno de nosotros. ¿Dios existe? Era la pregunta. La respuesta es, ¿qué crees tú? Yo creo que sí. Si quieres dar tu opinión, deja los comentarios siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos en el nombre del Padre. Y la recomendación cultural de esta semana es una película. Atención, que ha sido extremadamente polémica. La película se llama Sound of Freedom, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde. Esta película cuenta la historia real de un ex agente del gobierno de los Estados Unidos llamado Tim Barr. Se supone que es real. Se trata de esta gente que se dedicaba a atrapar pedófilos, a personas que comerciaban con videos sexuales de niños y niñas, algo horrible, y que se ve tocado por la desaparición y secuestro de 2 niños hondureños. Por eso él parte a Colombia, incluso poniendo en riesgo su trabajo con el gobierno de los Estados Unidos, para rescatar a estos niños. Y al final termina rescatando a más de 50 niños que habían sido secuestrados y llevados al comercio sexual. Esta película ha sido extremadamente polémica y también compleja porque su producción data aproximadamente del año 2018 y por diferentes problemas con los grandes estudios no pudo ser estrenada hasta este año 2023, también por supuesto azotada y perjudicada por la pandemia. No es una gran producción hollywoodense,
tiene un pequeño presupuesto, pero incluso en las primeras semanas tuvo una taquilla mayor que Indiana Jones, esa gran producción hollywoodense. Sound of Freedom muestra una realidad oscura, escondida, pero que existe, que es el secuestro y la desaparición de niños en Estados Unidos, en Centroamérica y en todo el mundo, que mafias organizadas y oscuras los usan para el comercio sexual. Una gran interpretación de Jim Caviezel. No es una película con gran presupuesto, como dije anteriormente, pero es una película que muestra una enseñanza, que muestra un mundo oscuro, un mundo asqueroso, pero algo que existe y del cual tenemos que tomar conciencia. Sound of Freedom es la recomendación de película de esta semana. Lo pueden encontrar en diferentes plataformas, ya que en Latinoamérica no ha sido estrenada aún en cines. Sound of Freedom es la recomendación de nuestro canal En el Nombre del Padre de esta semana. Y este fue el video de esta semana acá en el canal En el Nombre del Padre. Si quieres dejarnos alguna sugerencia, sugerirnos algún tema, rebatirnos, déjalo en los comentarios. Y no olvides de darle like, suscribirte, comentar, siempre un respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá, en el Nombre del Padre.